Eclesiastés, capítulo 12, el último capítulo del libro de Eclesiastés, versículo 13 y 14. Vamos a estudiar esta mañana esos dos versos de la Biblia. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, que dice la Escritura: la conclusión de todo el discurso oído es esta. ¿Lo han encontrado, no? Por ahí veo unos para acá y para allá. A ver, búsquenlo en el índice mejor. Ya, bueno, dice: la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Cierre sus ojos, digámosle a nuestro Dios: te bendecimos esta mañana a ti, nuestro gran Rey. Te damos alabanzas y acciones de gracias por esta mañana de domingo, en la cual nos permites llegar aquí el día de hoy para oír tu palabra. Gracias, Señor. Es un don tuyo para nosotros. Es una bendición que podamos abrir la Escritura y descubrir en ella guía y dirección para nuestra vida. Es una bendición, Padre Santo, poder escucharte, Señor, a través de la exposición de la palabra. Muévete en nuestros corazones. Guíanos, dirígenos, sánanos, Señor, a través de lo que compartimos en tu palabra este día. Señor, utilízame a mí, que yo sea un instrumento en tus benditas manos hoy, para hablar al corazón de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dígale al hermano que tiene al lado: usted nació para adorar a Dios. Eso. Y ahora toque, dígale: y sin adoración no hay bendición. Eso. Tome asiento, ahora sí. En su cuaderno de notas, por favor, coloque allí el siguiente título: el sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿No le pasa que a veces usted se pone existencial y dice: ¿qué sentido tiene esta vida? Se pone usted a pensar, dice: bueno, pudiendo no haber nacido, nací. Pero, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Se pone uno a veces a pensar esas cosas. Por ejemplo, se pone usted a pensar: ¿por qué hay algo y no nada? Es la pregunta más importante de la filosofía, ¿no? ¿Por qué hay algo y no nada? Queda uno ahí. El otro día un muchacho aburrido en Facebook escribiendo cosas, que la vida no tenía sentido y que Dios para qué había creado. Si nada. Yo le dije: esa pregunta nadie se la responde. Ya, y si va a poner a esperar a entender eso para vivir la vida, ahí se queda. Pero son preguntas que nos hacemos. Y Salomón en Eclesiastés se está haciendo esas preguntas. Imagínense, Salomón está preguntándose cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de la vida, ¿no? ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivir? Y entonces se dedica a entender esto como un filósofo. Entonces primero reflexiona y hace reflexión sobre el hecho. Pero no se queda solo filosofando, sino que intenta también, a través de la experiencia, comprobar cuáles serán las respuestas a esas preguntas. Y entonces experimenta también. Y llega al final del libro. En el libro en que se hace nos cuenta qué piensa sobre eso, cuáles son sus respuestas a esa pregunta, pero al final del libro hace la conclusión. La conclusión, en un escrito, en un discurso, pretende resumir
todo lo que uno dijo. O sea, pues por eso es importante esos últimos versículos, porque él especifica allí que la conclusión de todo lo que descubrió al tratar de investigar sobre el sentido de la vida está en esos dos versículos, ¿no? Ahora, es importante para nosotros esto hoy, porque tenemos que centrar nuestra vida, sobre todo en épocas como esta donde uno empieza a proponerse cosas. Entonces uno le gusta vivir como la vida con propósitos, y cuando comienza enero uno dice, este año va a ser dieta, ese va a ser el propósito, hacer dieta. Voy a ahorrar para comprarme para la cuota inicial, o empieza a decir, voy a mandar a mi hijo a la universidad, y cosas así. Empieza a pensar eso. Y muchas veces le sucede que empieza a hacer de eso su vida, y empieza a hacer que su vida dependa de esas cosas, ¿no? De esos propósitos y de esos planes. Pero fíjese que esta enseñanza nos va a ayudar a centrarnos en eso y a recordar qué es lo realmente importante, qué es lo realmente trascendente, a qué es lo que realmente debemos dedicarnos para hallarle sentido y propósito a nuestra existencia. ¿Amén? Entonces vamos a analizar esa conclusión. Lo primero que Salomón dice allí tiene que ver con el propósito, ¿no? El propósito. Y dice, verso 13, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí él empieza a declarar el propósito. Ya le dije, él está respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Él está respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces, después de toda su investigación, llega a este punto y dice, el sentido de la vida, el propósito de la vida se encuentra en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, es importante escuchar este consejo por varias razones. Primero, la palabra inspirada de Dios. En segundo lugar, porque quien lo está diciendo es un hombre que fue sumamente sabio. Y si él dice eso, bueno, alguna razón tendrá, ¿no? Para decir, mire, el propósito de la vida, el sentido de la vida está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, este propósito es doble si lo ve usted. Lo primero es un sentimiento, dice, hay que temer a Dios, ¿no? Y el temor es un sentimiento, pero ¿qué quiere decir temor a Dios? Temor a Dios es respetar a Dios, el respeto a Dios. Así lo podría leer usted para un contexto como el de nosotros. Temer a Dios es respetar a Dios. Y él dice, ahí está el meollo, ahí está el punto, por ahí se comienza a darle sentido a la vida, en que usted respete a Dios. Entonces, ya viene uno y se pregunta, bueno, ¿y cómo yo tengo eso de respetar a Dios? ¿Cómo llego a respetar a Dios? Y a mí se me ocurre que una clave para ello es a través de la meditación. O sea, meditar en las bondades de Dios, por ejemplo, meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Desde salvarnos del pecado y de las cadenas de Satanás, ahí para allá, hasta donde usted pueda contar sanidades, provisión, fortaleza, consuelo, ánimo, respaldo. ¿Cuántas cosas no habrá hecho Dios con usted y su familia? Cuando usted piensa en eso y se pone a meditar en esas cosas, necesariamente surge un sentimiento de agradecimiento. Oh, qué bueno es Dios conmigo. ¿Cómo ha sido Dios bueno conmigo? Con mi familia. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría yo si Él no hubiera intervenido en mi vida? Pero ha intervenido. Y a su vez ese sentimiento de agradecimiento debe producir en nosotros ese respeto hacia Dios. ¿Cómo le pago a Dios lo que hizo por ti? ¿Existirá alguna manera? ¿Podré yo hacer algo? Y la respuesta sería, bien, empiece respetando al Señor, temiéndole a Él. Pero no solo así, sino que también meditando en las disciplinas del Señor. Porque los que han leído la Biblia de tapa a tapa saben que así como la Biblia está llena de milagros, proezas, muestras de la bondad y el amor de Dios, también está llena de muchas muestras de la ira justiciera de Dios, de la disciplina de Dios
sobre aquellos que actúan contrario a lo que Él les mandó hacer. Y pensar en esas cosas, meditar en esas cosas, debería hacer surgir en nosotros un sentimiento de respeto hacia Dios. Ahora, ese sentimiento de respeto a su vez debe conllevarnos al acto. Y el acto, según el verso 13, es guarde sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es obedezca sus mandamientos, ¿no? Estas dos cosas podrían conjugarse en una sola palabra, que es adoración. Adoración, sinónimo de consagración, entrega, esas cosas. Así podría resumirse lo que Salomón acaba de decir aquí, ¿no? Adora a Dios, vive para adorar a Dios. Y este pensamiento para este comienzo del año es supremamente importante para nosotros porque nos centra, como ya le digo, ¿no? Ahora que usted empieza a proponerse cosas para el 2017, ahora que usted empieza a orar por cosas que quiere ver hechas en su vida en el 2017, una cosa que no puede olvidar es que la prioridad de su vida debe ser adorar a Dios. Vivir para respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Vivir para adorarle. Esa debe ser la prioridad de nuestra vida y por ende el propósito número 1 de nuestras vidas todos los años que nos queden por vivir. ¿Ven? Así que ustedes están diciendo en su corazón, antes que hacer el dinero o adelgazar o antes que, bueno, en fin, no sé usted qué tenga, antes que eso, yo debo estar pensando como cristiano, como hijo de Dios, en que cuando termine este 2017, yo debo ser un mejor hijo de Él. Yo debo estar agradándole más de lo que le estoy agradando ahora. Yo debo estar viviendo más para Dios, en más obediencia para nuestro Señor, más de lo que lo estoy haciendo ahora. Y ese debe ser el propósito fundamental de nuestra vida. Y después de que usted haya hecho eso y se haya propuesto eso seriamente, de ahí para abajo hay muchas más cosas que queremos lograr, que seguramente son buenas, deseables y loables. Eso es lo primero que nos dice Salomón. Entonces Salomón dice, bien, quiere hallarle sentido a la vida, quiere hallar propósito en la vida, comience por respetar a Dios, por guardar sus mandamientos. Por ahí es el asunto. Luego nos va a dar la razón, el por qué. Nos va a decir el por qué es así. Y entonces, ahí seguido en el versículo 13 nos dice, porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. Ahora, fíjese, le reitero, él ha estado meditando sobre el sentido de la vida, el propósito de la vida. Y como le dije también, lo ha meditado, y no solo lo ha meditado, sino que se dedicó en la experiencia a comprobar qué cosas de las que él hiciera podía llegar a hacerle sentir pleno, lleno, como que vivir valía la pena. Y entonces el libro de Eclesiastés nos cuenta que él trató por lo menos con 3 cosas, que fueron, número 1, la ciencia, número 2, el placer, y número 3, las riquezas. Por lo menos con esas 3 intentos. Y entonces Salomón dijo, bien, el sentido de la vida, de pronto en conocer mucho, en saber mucho, en estudiar, en estar en la universidad, hacer un máster, bueno, en fin, un doctorado. Voy a dedicarme a eso, no pasará un año sin que yo no haya estudiado. Y se dedicó a eso, y al fin y al cabo del tiempo nos dice, pero eso es vanidad de vanidades. Eso es querer atrapar el viento, eso es querer perseguir el viento. O sea que no halló en eso el sentido de la vida. Y dígame si sabía él, ¿no? Sabía mucho. Pero sin embargo ahí no está. Yo lo probé, dice Salomón, ahí no está. No es sabiendo que vamos a hallar propósito. Bueno. Luego entonces dice, bien, no es el estudio, será el placer. Voy a hacer todo lo que me haga sentir bien. Y me voy a dedicar a eso y me voy a entregar a eso. Y ahí voy a experimentar con esto a ver ahora. Y en efecto se entrega al placer, ¿no? Al vino, a las mujeres, a todas las cosas que producen alguna sensación de bienestar al ser humano. Y lo hace y al final del tiempo, después de haberlo practicado, vuelve y repite. Eso también es
vanidad. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades quiere decir, eso es algo sin sentido. Eso es querer perseguir el bien. Dice Salomón, no lo hallo ahí tampoco. Y entonces intenta con lo último, o una de las últimas cosas, y dice, bien, ahora voy a dedicarme a hacer plata, voy a trabajar, y entre más plata tenga, más voy a construir, voy a poseer, voy a tener. De pronto ahí voy a hallar sentido en la vida. Y entonces empieza su trabajo por obtener cosas, propiedades, dinero, y llega a tener muchísimo, muchísimo llega a tener. Y al final del tiempo, ¿qué cree? Vuelve y dice, pero todo eso es vanidad de vanidades. Eso es querer perseguir el viento. Allí no se encuentra sentido en la vida. Yo no lo encontré. ¿Ve? Aún, él reconoce que esas cosas pueden dar algún sentido de felicidad efímero, una relativa felicidad, un relativo sentido de propósito, de hacerme sentir que estoy vivo para algo muy especial. Lo reconoce. Y entonces dice, sin embargo, no está mal que estudie, ¿no? Estudie, eso le dará alguna felicidad, pero no es la felicidad, no es el sentido de la vida. Y le dice, y con respecto a los placeres, dice, y disfrute del trabajo de sus manos, coma, beba, esté de vacaciones. Eso le dará algún sentido a su vida, pero no le dará sentido. Dice, y en efecto puede usted dedicarse a trabajar, a obtener dinero y esas cosas, pero ahí no lo va a encontrar. Ahí no lo va a hallar. Disfrute el trabajo de sus manos. Disfrute lo que ahorra. Disfrute. Pero ahí no está, dice. Quiero que lea unos textos bíblicos conmigo, Eclesiastés, para que se dé cuenta de ello. Vean, en primer lugar, leamos textos que sugieren, o donde él nos dice que querer hallar sentido en la vida a través del placer, las riquezas o la ciencia es solo vanidad, es algo inútil, es frustrante de hecho. Capítulo 1, versículo 2. Mire cómo comienza él el libro diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, no hay algo que tenga sentido en la vida. Luego, en el capítulo 1, pero el verso 18 dice, porque en la mucha sabiduría, refiriéndose al estudio, fíjese, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha pesadumbre, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Ah? Refiriéndose al estudio, lo nota, dice, ahí no está, quien añade ciencia, añade dolor. Luego, vamos a mirar capítulo 2, verso 11, donde dice, miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos, todo lo que construyó, ¿no? Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y perseguir el viento, y sin sacar provecho debajo del sol. Hablando de las riquezas, de las casas que tenía y eso, dijo, es vanidad, eso es vanidad. Es querer perseguir el viento. Luego el verso 23 dijo, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún esta noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Hablando también de las riquezas. No, es vanidad, es algo sin sentido en realidad. ¿Ah? Luego, capítulo, miremos 4, versículos 2 y 3. Dice, y alabé yo a los difuntos, los que ya murieron, más que a los vivientes, a los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha existido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Y, de nuevo, ¿qué está diciendo ahí? Es mejor estar muerto que vivo. Es mejor estar muerto que vivo, dice. Porque haya que no hay sentido en esas cosas, que no hay propósito real en esas cosas, que entregarse esas cosas no llena, en verdad. Y entonces dice, ¿sabe qué? Si ese es el hecho, es mejor estar muerto que vivo. Es mejor no haber nacido. Luego continuamos, capítulo 5, versículos 12 al 16. 5, 12 al 16. Que dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la hartura.
Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en un mal negocio, y al hijo que engendraron nada le queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal cual como vino, y nada saca de su trabajo para llevárselo consigo. ¿Siente el pesimismo en esas palabras? ¿Siente la frustración, la decepción de él en esas palabras? Nada de eso llena. Nada de eso es el todo del hombre. Luego miramos capítulo 6, verso 8, cuando dice: porque ¿en qué aventaja el sabio al necio? ¿Qué más tiene el pobre que el que supo caminar sobre los vinos? Da la misma ser sabio o necio. Da la misma estar vivo que muerto, dice ahí. Luego, por último, capítulo 8, versos 16 al 18, dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver las tareas que se hacen sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Observé también todas las obras de Dios, ya que el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que se afane el hombre buscándola, no la hallará. Aun que diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzar. Decepción, pesimismo, está tratando de hallar sentido, lo busca en esas cosas, no lo encuentra, y entonces un sentimiento de decepción. Pero como le dije, a su vez dice, no todo es malo en eso, es decir, hay felicidad relativa en eso. Por eso, si puede hacerlo, hágalo, practíquelo. No es la vida eso, pero da alguna felicidad. Peor es nada, no dirá. Entonces, ¿dónde dice eso? Por ejemplo, capítulo 2, versos 24 y 25, de nuevo. Dice: no hay cosa mejor que el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Si lo notan, no hay cosa mejor para el hombre que ¿qué? Que se alegre en su trabajo, que disfrute de su trabajo, ¿no? Del fruto de su trabajo. Es bueno, dice, peor es nada. Capítulo 3, versículo 12 al 13. Yo he conocido que no hay para ella cosa mejor que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del producto de toda su labor. Felicidad relativa encontramos allí. Hay felicidad pero relativa. Luego capítulo 5, verso 17 al 19. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Capítulo 9, versículo 7 al 9, 9, 7 al 9. Anda pues y come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque tus ojos ya son agradables a Dios, tus obras, ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca te falte perfume sobre tu cabeza. Capítulo 11 ahora, por último, versos 9 y 10. Alégrate, mozo, en tu mocedad. O sea, a los jóvenes les dice: alégrate, joven, en tu juventud y pásalo bien en los días de tu juventud. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el sufrimiento, porque la adolescencia y la juventud son efímeras. Entonces, hasta este punto que ha dicho, dice, no hay felicidad en esas cosas. No las busque allí. O sea, no hay felicidad total en esas cosas. No hay propósito y sentido total en esas cosas. No las busque allí. Pero, sin embargo, reconozco, dice el predicador, dice, reconozco que hay cierta felicidad relativa en esas cosas. Por eso, bueno sería no meditar tanto de por qué o para qué o no sé qué. Sencillamente disfrute la vida todo cuanto pueda. Disfrute sanamente la vida todo cuanto pueda. Bien pragmático eso, muy práctico eso. Como el joven que le comenté al comienzo, estaba triste porque no entendía el propósito de la vida y estaba decepcionado y poniendo cosas bien suicidas ahí.
de que no, que entonces ¿para qué fuimos creados y por qué? Y dije, eso no se lo responde nadie le puede responder eso. Y si va a esperar usted a entender el sentido real y completo de la existencia, pues, ahora en esta vida, para empezar a vivir la vida y trabajar y proponerse eso, ahí se va a quedar. ¿Oyó? Me toca vivir. Ya estamos aquí, nos toca vivir igual. Nos toca vivir. Pero en esta vida que tenemos, disfrutémosla sanamente. Disfrutemos de todo lo que podamos disfrutar. Si puede viajar, viaje. Si puede ser feliz, muy feliz con su familia y sus hijos, séalo. Y busque ser muy feliz con ellos. Y si puede comprarse ropa, pues cómprese ropa. Cosas de ese tipo, dice él ahí. Eso es una bendición, eso es un don de Dios, poder disfrutar de la obra en nuestras manos. Comer, beber es un don de Dios. Hay felicidad relativa en eso, pero felicidad. Sin embargo, ahí no se encuentra. Se encuentra en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Allí. Luego, por último, dice, estamos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué el sentido de la vida se encuentra no en la riqueza, ni en la ciencia, ni en el placer, sino en respetar a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Por qué? Dice, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre no es tener dinero, o saber mucho, o disfrutar mucho la vida. El todo del hombre está en guardar los mandamientos, respetar a Dios. Eso nos está diciendo él. Así que esa es nuestra parte. Cuando hacemos eso, empezamos a hallarle sentido a la cuestión, ¿no? Por último, y aquí le completo la idea, porque puede que algunos estén haciendo muchas preguntas. Bueno, aquí le completo la idea. Por último, nos habla de una revelación. Entonces nos dio un propósito, nos dio una razón, y luego nos habla de revelación, una revelación. Y la revelación es que Dios juzgará. Dios juzgará. Ahora, ¿por qué tanto pesimismo de él frente a la vida? Porque él escribe desde su concepción. Hay cosas que él no sabe, que no le han sido reveladas. Y por eso hace que él escriba de esa forma. Por ejemplo, él cree en el Seol. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés se va a dar cuenta que es así. ¿Y qué es el Seol? El Seol era una cueva oscura por allá, lúgubre, fea, donde vivían todos los muertos, los buenos y los malos. ¿Ya entiende por qué él dice? Él dice, tanto el rico como el pobre van a ese mismo sitio. ¿Qué sentido entonces tiene? Tanto el sabio como el necio van allá también. Allá terminan la vida. Todos terminan ahí. No tiene sentido la existencia entonces. Ahora va uno develando el propósito. Él escribe desde lo que sabe, desde su concepción. Pero esta es la realidad de muchos seres humanos. Ellos no creen, solo creen que existe esta vida. Y mientras uno crea que solo existe esta vida, pues mucha razón tiene para vivirla con mucho pesimismo, con mucha frustración. Si uno cree que uno vino el mico y que nació y que es un animal racional y que el día que le echen tierra, allá, ese día se acabó todo y que ya no hay nada más, pues hay mucha razón para vivir sin esperanza. Así escribe él, porque es lo que cree hasta ese momento, ¿no? También él escribe con ese pesimismo porque él se da cuenta que hay muchas injusticias en la tierra. Como nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Porque tarugos no somos. Entonces, él dice, mire, a veces, no por ser muy sabio, tener mucho estudio, le va bien a uno. Pero llega una persona que no sabe nada, pone un negocio ahí y eso se tapa de plata. Burro con plata. Dicen, ¿no? Dicen. Entonces dicen, eso es una injusticia porque se supone que si estudió y se esforzó y no sé qué, pues debería irle muy bien, pero se da cuenta que no es así. Y se da cuenta que hay gente que hizo mucha plata, y no es feliz.
Por eso él habla con ese pesimismo. Entonces, muy probablemente él empieza a intuir una idea que luego se va a desarrollar más en toda la historia de la revelación bíblica, y es la idea de la vida después de la muerte. Recuerde, Pablo habla muy parecido a Salomón en una de sus cartas. Habla muy parecido. Sin embargo, después no corrige, sino aclara. Pablo dice: si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los hombres más dignos de lástima. Somos la gente más miserable que existe. Eso es maravilloso, que dice Pablo. Si todo lo que hay es esta vida, somos gente miserable y digna de lástima. Si esto es todo lo que hay. Pero Pablo sabe algo que no sabe Salomón, y es que existe la resurrección. Pero estemos en Salomón. Entonces Salomón dice: tiene que haber un lugar y un momento donde Dios haga justicia. Por eso dice ahí, versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. No podemos asegurar que él ya está pensando en la vida después de la muerte, pero algo sí está pensando, y es que tiene que haber un momento donde las cargas se arreglan, donde la justicia aflora de verdad. Probablemente ya piensa en una vida futura aparte del Seol, donde Dios hace justicia total, completa. No podemos asegurar, porque es hasta ahí donde él va, lo que él dice. Pero lo que sí podemos asegurar es que hay vida después de la muerte. Nosotros sabemos cosas que él no sabía. ¿Y qué sabemos nosotros? Que Cristo resucitó entre los muertos. Y que si Cristo resucitó entre los muertos, él fue las primicias de los que resucitarán. O sea, nosotros. Y cuando uno piensa así, ¿cuál es la respuesta cristiana a la pregunta? O al menos parte de la respuesta cristiana a la pregunta: ¿qué sentido tiene la vida y cuál es el propósito de esa existencia? La respuesta cristiana a esa pregunta es: a la vida eterna. Hay una vida eterna. No todo acaba el día que usted muere. Hay una vida eterna. Y lo que pase allá depende directamente de lo que usted hace aquí. Y si usted vivió para respetar a Dios y guardar sus mandamientos, entonces usted seguramente recibirá su justa retribución allá, después de la resurrección. ¿Sí me van a entender? Por eso el cristiano no es un hombre terrenal, que tiene sus ojos puestos solo en las cosas de la tierra. Anda por fe, no por vista. El cristiano es un hombre que tiene su mirada puesta en las cosas del cielo. El cielo le define, el cielo le motiva, el cielo le desafía. La eternidad es lo que le desafía. El hombre cristiano sabe que esto es solo un paso, aquí solo somos peregrinos y nada más. Pero un día llegaremos a nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera patria, nuestra verdadera nacionalidad. Es por eso que esos evangelios donde le enseñan a usted y todo es plata y superación personal, y vamos a diezmar y a ofrendar y a sembrar y el pacto y la siembra y todos los cultos eso y todo tío, es malo, porque hace que los hombres pongan sus ojos en las cosas de la tierra. Amén. No en las del cielo, que es donde las tiene el cristiano. Cuando usted dice: es que hay resurrección, es que Cristo resucitó, y si Él resucitó, yo voy a resucitar también entonces. Es que hay un día de juicio. Es que un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Entonces esta existencia toma sentido. Se halla propósito. Entonces. Usted dice: yo voy a adorar a Dios. Voy a vivir para adorar a Dios. Porque tendré recompensa. Porque la justicia aflorará para mí en la eternidad. ¿No entienden? Esa es la respuesta.
Así termina él. Entonces, ¿qué nos dijo? Nos dijo, mire, anda buscando sentido, anda buscando propósito, olvídese de encontrarla en el mucho estudio. Olvídese de encontrar ese sentido y ese propósito en el placer. Olvídese de buscar eso allá en las riquezas y en las posesiones. Usted empezará a hallarle sentido a esta vida cuando empieza a respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque lo que usted hace aquí, ¿no?, define lo que será allá en la eternidad. Porque hay un día del juicio, porque hay un día donde la justicia de Dios aflorará. Usted será recompensado. Así que cuando estos días usted esté diciendo, ¿qué voy a hacer en el 2017? ¿Qué vamos a lograr en este año? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Qué vamos a alcanzar? Que es clavado en su mente esté en primer lugar, clavado allí esté. Yo debo vivir para adorar a Dios, para amarle a Él, con mi alma, con mis fuerzas. Ese es el sentido de mi vida. Eso es todo lo que tengo en esta vida. Y cuando haya hecho una resolución seria por ese propósito, empieza a decir, pero yo quiero un mejor trabajo, pero yo quiero comprar una casa para que estemos ahí con mi familia, pero yo quiero enviar a mis hijos a la universidad o a tal colegio, pero yo quiero hacer esto y lo otro. Eso va después. Primero es, Señor, yo voy a vivir para ti. Este 2017 será un año de consagración para mí, de entrega. Amén. Estemos sobre nuestros pies.